Hola, muy buenas noches, buenas noches. Vamos a esperar que se vayan conectando. Hoy estoy súper contento por esta clase del día de hoy, porque hoy vamos a... Uy, a ver. Estoy súper contento con la clase de hoy porque vamos a hacer una clase donde vamos a crear, si el día de hoy definitivamente no te gusta y no te das cuenta de la maravilla que podemos hacer nosotros con todas estas plataformas digitales, todo lo que se puede hacer con el periodismo, definitivamente esto no es lo tuyo, pero estoy seguro que hoy van a disfrutar como nunca antes la clase, porque van a darse cuenta de una serie de maravillas visuales y de contenido y de creatividad en la que vas a poder explotar todo eso que tienes por dentro y que quieres decir. Eh, Estamos súper contentos con todo lo que ha sido el desarrollo del diplomado hasta el día de hoy. Muy entusiasmado. Ya está, me puse un poco de gelatina, pero como que no me peiné, a ver. Ok, ahora sí estoy más guapo. Y bueno, hemos trabajado algunos detalles, como corregir algunos temas de lo que es la audio, las transmisiones, eh, para que cada vez sean mejores y sean más satisfactorias para ustedes. Hoy vamos a una clase extraordinaria que me tiene muy contento, la verdad que sí. Y, y bueno, sé que el tema del horario a muchos se les complica por el tema del trabajo y las personas que están en el interior muchas veces no tienen electricidad y eso, la verdad que nos causa un problema y nos duele a todos. Pero bueno, sin más, vamos a arrancar con lo que somos, con lo que estamos y pues bueno, todos van a poder disfrutar la clase en diferido. Hoy la clase, esto es una clase que yo he preparado varias veces, pero que yo le digo Twitter Pro, X Pro, porque tiene la característica que esta red sin duda es una de las más interactivas y más poderosas en el mundo. Eh, pero no vamos a estudiar necesariamente el tema de la red per se. Vamos a estudiar cómo nosotros podemos crear contenido visual de características periodísticas en esta red. Vámonos a nuestro white paper. La clase de hoy se llama Impacto Visual de las tecnologías de información y comunicación en el periodismo visual. ¿Qué es lo que queremos en esta clase? Es el tema de todo lo que son las narrativas emergentes, cómo se van hibridando, cómo se van conectando estas narrativas visuales, de contenido, de datos, de estructuras comunicacionales que todos disfrutamos, pero no nos detenemos a conceptualizar. En el momento que tú conceptualizas algo, ya lo incorporas, lo haces propio y puedes generar contenido como este que vamos a ver hoy, que se basa en una de mis pasiones, que es el periodismo. Entonces, ¿qué queremos? Aprender a analizar críticamente el impacto de las tecnologías de la información y comunicación a través del ejemplo de lo que son estos géneros periodísticos y vamos a estudiar X, como ya se lo dije. Vamos a explorar, y me equivoqué con el tema de los números,
el potencial de las herramientas de inteligencia artificial en ChatGPT y cómo podemos utilizarlas para analizar los diferentes contenidos. Y vamos a identificar riesgos éticos relacionados con la desinformación, con las noticias falsas o bulos y con... Y no creo que toquemos lo de las deepfakes, pero le voy a explicar qué es. Y vamos a producir como tarea de esto otro video selfie de 1 minuto con un análisis de lo que vamos a ver el día de hoy y me van a poner, van a navegar, bien sea en la red de su preferencia o en los medios de su preferencia, y me van a hacer por lo menos 5 o 6 ejemplos de los géneros que vamos a ver el día de hoy. Sumamente sencillo, con una capturita de pantalla y esto es un ejemplo de este género, es suficiente. Vamos porque lo importante no tanto es que te los aprendas de memoria, sino que los puedas escuchar, que los puedas incorporar a tu tema. Me gustaría saber si están teniendo buena señal. Les voy a preguntar por acá por WhatsApp. ¿Se escucha bien? Porque a veces tenemos un poquito de delay con las con el chat de YouTube. Tardan como 40 segundos o 1 segundo o 1 minuto en que aparezcan los comentarios. Me contestó mi Sami que sí. Muchas gracias, Sami. Vamos a el asunto del día. Además amo ese pajarito. Ese fue uno de los primeros pajaritos que yo hice en inteligencia artificial y le puse el logotipo de Atmósfera Creativa en el pecho. Es una inteligencia artificial más o menos del año 2023 o 2022. Esto lo vamos a ver después de Elon. Lo vamos a ver después. Está fallando el cable. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Ok. Los géneros periodísticos en formatos visuales. Vamos a ir saltando para ver algunos ejemplos desde el PDF que les mandé a internet, donde vamos a poder observar los diferentes ejemplos. Esto lo copié yo de un profesor que se llama Félix. No es muy activo en las redes, pero esta idea me sirvió para que yo pudiera evolucionar muchísimo en el tema de lo que es los nuevos géneros periodísticos y lo que es la conceptualización del tema de los géneros periodísticos, porque muchas veces consumimos información y la consumimos, pero no vemos cómo fue que la construyeron, cómo fue que la hicieron. Por eso Twitter, que es una red un poquito más antigua que otras como Instagram o TikTok, nos van va a seguir siendo una referencia importante, a pesar de que nosotros en el país puede ser que muchos no tengamos el acceso al tema de Twitter. Hay que aprender a utilizar las VPN. Pero, pues bueno, cuando nosotros aprendemos periodismo,
en la universidad, que la clásica nos enseña que solamente hay dos tipos de periodismo: el periodismo informativo y el periodismo de opinión. Y un tercer género, que lo vemos como en el periodismo 4, que es más importante, es muy importante, que es el periodismo interpretativo. En cualquiera de estos casos, está muy vinculado, por supuesto, al tema ético de nosotros los periodistas, a contar la verdad. Pero la verdad no de lo que nosotros creemos que es verdad, sino lo que podemos demostrar con pruebas, con datos, con informaciones que son verificadas, bien sea por fuentes vivas, por fuentes documentales, o a través de la validación de varias personas que tienen autoridad que hablan al respecto, ¿sí? Pero en esta ocasión vamos a trabajar con este documento que incorpora. Entonces veíamos que dentro de los géneros del periodismo informativo estaba la noticia, fundamentalmente la entrevista noticiosa y otros géneros que son sumamente puntuales. Pero en el caso del periodismo de opinión está la crónica, la reseña, que el micrófono se escucha mejor, pero se meten los autobuses. Me desconcentró el artículo de opinión también es uno de los géneros fundamentales. Pero como estas redes son cortitas, apenas hace poco tiempo permitieron que hubiera texto más extenso dentro de Twitter, la gente se consiguió formas de condensar la información de manera mucho más breve. No quiere decir que sea más fácil, pero mucho más breve. Entonces vamos a ver representaciones gráficas, videos, GIF. Ese fue un formato que desarrolló CompuServe estaba arrancando el internet a principios de los 90, que tiene muy pocos colores, pero que es un formato muy liviano y que tiene animaciones. Y que estamos, por supuesto, que pensábamos que estaba superadísimo con los PNG y con los JPG, pero resulta que ahora todos estamos empatados compartiendo GIF animados por el WhatsApp. Es un formático muy liviano y que permite hacer muchas cosas. Twitter, mucho antes que WhatsApp, lo adoptó y lo abrazó de una manera increíble. Entonces, aquí vamos a hablar esta noche de más de 70 formas que ustedes pueden comunicar visualmente. 70, más de 70. Ok. Vamos a hablar primero de los géneros informativos. Vemos, como les dije, que en el tema informativo lo principal es la noticia. ¿Qué es una noticia? Una noticia es una información que tiene unas características. Primero, es breve. Segundo, tiene prominencia, o prominencia es que es más importante, o de personalidad, porque es una personalidad muy importante, o de cercanía, porque es una noticia que me afecta a mí o a mi comunidad. De interés social, porque afecta a una comunidad, por ejemplo, la noticia sobre una enfermedad posible que se viralice o que no tenga cura, o de la cura de una enfermedad, tiene que ver con algo de interés social, pero también todo lo que tiene que ver con el aspecto comunitario de la comunidad a la cual tú perteneces. Por ejemplo, si va a haber la tranca de una calle porque la van a reparar, eso es una noticia que tiene prominencia de proximidad. Y, por supuesto, de novedad. Cuando algo es novedoso, cuando algo es muy nuevo, cuando algo es innovador, es noticia. Y también tenemos noticias que son por curiosidad. Noticias que no pensábamos que iban a suceder, pero sucedieron. Por ejemplo,
bueno, tengo que darles ejemplos del montón de avances tecnológicos que ha habido en los últimos 5 años, pero lo que antes veíamos en la televisión, los supersónicos, en Dick Tracy, que había cámaras que volaban, que habían videollamadas, eso pensábamos que no se iba a alcanzar tecnológicamente muy breve y se ha alcanzado muy rápido. Mucho menos pensamos que pudimos poder realmente conversar con máquinas como si fueran seres humanos, que es todo lo que está pasando con la inteligencia artificial. Entonces, fíjate, lo primero que podemos ver es la fotonoticia, que es muy relevante en nuestro diplomado, porque vamos a trabajar con el círculo de reporteros gráficos. Y es cuando ese acontecimiento de actualidad es retratado y de inmediato tú al ver la foto sabes qué sucede. Cada uno de estos textos azules va a darnos un enlace a un Twitter. Déjenme poner aquí. Va a darnos un enlace a un Twitter donde tenemos una fotonoticia. Aquí vemos, por ejemplo, una noticia donde Bernie Sanders le estaba ganando a Hillary Clinton en las elecciones de medio tiempo de 2016, ¿sí? Reseñado por la BBC. Tú, al ver la fotografía y la ilustración que ponen, ¿no? En Alaska, Bernie Sanders ganó 16 delegados, en Hawái, Hillary 8, el 17, en Washington 9, el 25. Fíjate cómo la imagen con una sola visual ya podemos identificar que es una fotonoticia. El siguiente tiene que ver con, no los vamos a abrir todos, si ustedes quieren ir investigando, pueden ir haciéndolo a medida que van explorando el documento, pero el documento es realmente interactivo e innovador. Por eso me tomé hoy la idea de compartirlo directamente en el WhatsApp antes del inicio de la clase. Por ejemplo, la fotogalería. En la fotogalería tenemos varias fotografías con respecto a una temática concreta. Vamos a abrir aquí la fotogalería. Aquí creo que me hace menos bulla el tema del ambiente. Acá tenemos una fotografía de la Capilla Sixtina. Simplemente al ver las tres fotografías y tienen un enlace a la página del Confidencial donde te muestra el álbum donde vas a poder ver estas fotogalerías. Y cuando le pones, por supuesto, el cursor sobre la imagen, te aparece el dedo de que es un enlace. Última hora. La estrategia de los titulares para vender información de la última hora tienen que ver. A ver, déjenme cambiar la cámara. Tienen que ver con algo que está sucediendo en este momento. Cada vez tenemos más informaciones de última hora. Cada vez estamos mucho más cerca del tiempo real de las informaciones. Permítame quitar este gráfico con el que vamos a trabajar más tarde.
para que puedan visualizar en sus pantallas un poco mejor, y vamos a poner esto un poco más grande, para que puedan visualizar en sus pantallas un poco más rápido, ¿ves? Acá Grok nos lo traduce rapidito. Redadas antiterroristas en curso en este momento en toda Bélgica tras los ataques terroristas en Bruselas. Y fíjate, más de 30 personas asesinadas, se declararon 3 días de duelo, estamos trabajando contra el tema del terrorismo. La siguiente género habla de los datos clave. Son informaciones que aportan cifras concretas que determinan algo novedoso, algo que es noticia, algo que es de interés y contextualizan un titular. Veamos cuál es el ejemplo. Mientras abre acá, podemos observar que el uso de gráficas con estadísticas, y ellos lo trabajan como si fuera un puzzle, un rompecabezas, ¿no? Entonces te dan varios tipos de gráficos, ¿no? No hay que ni siquiera leer mucho la explicación de lo que está pasando el texto que acompaña a la gráfica, porque te dice que hay un problema en los mercados globales y te dice los bajos intereses, la devaluación, los precios del petróleo, el riesgo la caída del valor de riesgo de los valores de Estados Unidos. Te da la posibilidad de que de inmediato, al ver cómo se mueven los gráficos hacia abajo, te estás dando cuenta que estás hablando de un mercado, te das cuenta de inmediato. En un clic, cómo entiendes el tema. Va a llover aquí muy duro. Otros géneros son, por supuesto, el compartir un documento donde tú pones un extracto de una carta, de un boletín, de una factura, la narración en directo. Todas las redes permiten ahora que uno haga una transmisión en directo, bien sea privada o pública, pero en el caso de las redes sociales, entendemos que hay algunas que tienen alguna norma diferente, por ejemplo, el tema de que te permite, después que tengas 1000 seguidores, poder hacer transmisiones en directo. La portada es lo que utiliza, por ejemplo, muchísimo Últimas Noticias, y lo utilizan ahora mucho también en WhatsApp, que te mandan la portada de un periódico y tú abres la portada del periódico y puedes navegar como si fuera una infografía lo que es una principal. Una referencia es cuando un tipo de puede ser como un varios. Por ejemplo, una revista de prensa puedes exportar la parte de los titulares. Tú puedes con un llama la atención. Es como el periodismo se roba la publicidad. La gente para llamar cada vez más la atención sobre un tema. Por ejemplo, las 5 cosas importantes que ella. Y 5 cosas que no sabe sobre el sector militar de Estados Unidos en costas de día. No sé, que entendía, pero no entendía sobre las cosas que dan aire. Por ejemplo, lo que es el océano y sobre el $1. Entonces, no sé, $1. Porque va generando de la titulación.
Si me escriben por el WhatsApp, les puedo enviar un yo me escribe Osvaldo que no se está interrumpiendo la transmisión. Espero que sea mi internet, que no sea en eh, que no sea mi, si no tenga. Tenemos problemas, pues. De todas maneras, yo estoy grabando la, la clase, de manera que vamos a poder acceder luego a la transmisión si tengo problemas con los datos. A ver si mejora en este momento. Creo que ya debe haber mejorado. Díganme, por favor, por alguna de las mensajerías si ya se corrigió el tema de la transmisión. Si no te abre X, ¿qué haces? Wow, qué problema. Si no te abre X, yo te voy a enseñar que tú puedes, por ejemplo, descargar un navegador llamado Opera. Es bastante invasivo con respecto a la computadora cuando lo estás usando, pero tiene una opción de VPN gratuita, que es la manera más rápida de obtener un VPN y poder acceder a Twitter. Pero también hay diferentes alternativas, como Potato VPN, que funciona muy bien en el celular y también funciona en la computadora. Y bueno, te muestra un par de avisos, pero una vez te conectas, ya enmascara tu dirección y puedes perfectamente utilizar el X. Bueno, hablamos del tema de la cabecera, lo que son los titulares. El recorte es una noticia aparecida en un medio de comunicación y en Twitter ser autorreferencial, es decir, los periodistas y los periódicos con frecuencia te ponen un fragmento, el más interesante de su trabajo, y luego estábamos hablando del recorte, que los periodistas te ponen lo más relevante, lo más diferencial, lo más llamativo de su trabajo y le toman una captura y con esa captura ellos posteriormente pueden
llaman la atención para que la gente, para migrar tráfico. Eso es un tema, un término y un tema bien importante en lo que es el trabajo de redes sociales, porque es muy importante ver tu, la cantidad de personas que visualiza tu material, porque eso posteriormente te ayuda con lo que hablábamos en las clases anteriores de la ciudadanía digital, que es la Big Data, ¿no? Todo este almacén de datos impresionante. Datos sin procesar, que son elementos que apoyan la noticia o formas autónomas, por ejemplo, resultados deportivos, información meteorológica, cotizaciones bursátiles. Simplemente pones lo que está en la bolsa, lo que sucedió en el juego, pero no estás poniendo una opinión de lo que está pasando en el juego, ni que cuál fue el atleta más destacado, sino que, bueno, el primer impacto de la noticia, que sería el resultado del juego, que los Leones le ganaron como siempre a los Magallanes, entra dentro de tu trabajo. Y la nube de etiquetas, a mí me encanta. Creo que lo hablamos la vez anterior. Un instante para que nos abra la nube de etiquetas. Está tardando aquí un poquitín. Déjame recargar la página de nuevo. Listo, ahora se está abriendo. De todas maneras, yo voy a procurar que en la clase grabada hacer una pequeña edición para que no tenga tantos huecos y poder avanzar más rápido en lo que es la clase. Aquí también tenemos un Twitter. Las palabras más prominentes en Brasil de Dilma Rousseff usadas en discursos desde una traducción. O sea, fíjate cómo tienes una idea, fíjate, en una sola visual de el pensamiento de una persona. Es impresionante y esto lo haces muy fácilmente con la inteligencia artificial. Tú recopilas 3 o 4 discursos y tú le dices que te diga las 50 palabras más usadas por esa persona y luego lo pasas a una aplicación facilito que pones nube de palabras y en esa aplicación te la da gratuitamente muy rápido una construcción como esta. Fíjate, ella habla de crimen, de brasileros, de gobiernos, de CUP, no sé qué significa CUP, de copa, no sé. Democracia, ahora, país, quiero, elección, pelea, persona, impeachment, presidente, proceso. Y por ejemplo, fíjate acá, tiene la palabra prensa chiquitica y tiene más pequeñito, vamos, farsa, sentimiento, crímenes. Entonces ves que habla menos de crímenes que, por ejemplo, de gobierno. Ah, bueno, no, fíjate, tiene bien, fíjate que aparece un par de veces. Bueno,
La siguiente parte de la clase tiene que ver con las cronologías. Una cronología es una sucesión de hechos donde, ¿qué se pasó aquí? Donde nosotros podemos ir tocando elementos clave que marcan un hito en la prosecución de un suceso. Fíjate que aquí muestran dos de los Twitter que hemos visto. Ah, eh, donde tú puedes definir eh, cómo vienen sucediendo las cosas. En una cronología, fíjate, a diferencia de la crónica, son géneros completamente diferentes a pesar de que tienen como denominador común el tema de que va narrando cronológicamente una cosa, pero en la cronología tú dices día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 y describes exactamente lo que pasó. En el cambio, en la crónica, con los datos que tú tienes, interpretas, pasó esto en el día 1 y por eso en el día 2 sucedió esto. Y actuando tal persona, tal persona, tal persona, en el día 5 sucede esto otro. Esto basado en los datos que tú ya tienes referencial. Pero fíjense, por ejemplo, si tú haces una cronología de la evolución de los precios del dólar o de la evolución de un deportista, como por ejemplo, eh, podemos hablar de los récords de una persona, qué sé yo, de Ronald Acuña como bateador. Números en 2022, números en 2023, números en 2024, pero de repente puedes decir qué sucedió en este momento, en este hito, para que más adelante Ronald Acuña mejorara su desempeño. Agarró unos kilos, consiguió un nuevo entrenador de bateo, etcétera. Vamos con los géneros interpretativos. Estos son los que más mueven el tema de las redes sociales. ¿Qué sucede con los géneros interpretativos? Tú generas opinión, eh, eh, pero desde los datos. Entonces, tenemos el meme como bandera principal y de primerito. Y bueno, hay teorías completas que hablan de lo que llaman la memética. Un concepto desarrollado por un psiquiatra venezolano llamado Ángel Riera, que fue el primero que habló de la memética en política, ¿no? Donde tú caricaturizas de alguna manera un suceso noticioso. Por ejemplo, haces una caricatura del presidente de la República con la cabeza muy grande y pones ando con la cabeza inflada. Y ya tú sabes, o por ejemplo, los gringos me tienen con la cabeza inflada. Ya tú de inmediato tomas tú entiendes a qué se refiere rápidamente. Esta mañana vi un meme buenísimo donde está Donald Trump, hay un plato de perrarina en el piso y está Milei comiendo, haciendo el gesto que va a comer perrarina. Y se refiere a la noticia de que Milei viajó a los Estados Unidos a reunirse con el presidente Donald Trump. Pero entonces, de inmediato tú entiendes que hay algo de actualidad entre el presidente de Argentina y el presidente de los Estados Unidos. Déjeme un segundito ir cerrando algunas ventanas para reducir el consumo de memoria de la computadora, que quizás por eso fue que se colgó ahorita.
La pobre está muy lentica. El mapa conceptual es una representación gráfica del conocimiento mediante una red donde los nodos representan conceptos relacionados entre sí. Algunos medios lo usan en X para resaltar aspectos claves de un asunto de actualidad. Vamos a ver un mapa conceptual. Abrir Firefox y vamos a Firefox. El enlace. A ver, aquí tenemos una especie de infografía donde tiene las relaciones de César Alierta, que cierra una etapa en Telefónica. Entonces, fíjate, esto es tienes el centro donde está el señor y las redes de negocio. Lo visualizas con el titular, lo identificas rapidísimo. Entonces tiene Fundación Telefónica, tiene la Fundación Centro Superior para Enseñanza Virtual, Fundación Cotec, Fundación Carolina, la Universidad Tal, la Fundación Madrid en Vivo. Entonces, fíjate, esto es algo que tú puedes hacer hasta con un lápiz y papel. Y por supuesto, combina la fotografía del señor, su cargo, su perfil, ¿no? Y las organizaciones con las que él tiene relación. Es sumamente interesante de realizar y lo podemos realizar nosotros mismos con cosas que nos interesen. Por ejemplo, Ogladys, que es boxeadora, puede poner en el centro peleas y utiliza colores, pone su foto de perfil, pone Ogladys Suárez en el centro y pone las líneas con las diferentes peleas que ha ganado y que ha perdido, o peleas que me llevaron al primer campeonato mundial. Entonces ya tú tienes una construcción visual mucho más poderosa, más potente, más amable, y para que la gente se aprenda tu biografía. Eso ayuda muchísimo en la construcción de la marca personal y la huella digital personal de cada uno de nosotros. El siguiente género, hablamos del homenaje. Es bastante evidente lo que la posibilidad que tienes, que nos da la realización de un homenaje a una persona, donde ve mucho con el tema farándula, ¿no? Conoce la vida de la fantástica actividad de la ilustración explícita. Vamos a ver qué dice. Es un dibujo que complementa y documenta el texto con una información. Perdón, no explícita, explicativa. Los lentes ya me están quedando chiquitos. Muy fácil. Tienes una fotografía y la explicas al lado. Pero también puedes hacerlo con video. Y ahorita es muy tendencia los videos que, por ejemplo, ponen un cartel abajo y adicionalmente a ese cartel sobre la que la persona que está realizando el video se está refiriendo, o pudiera ser una foto. Por ejemplo, yo quiero hablar de
Taylor Swift. Yo pongo una foto de Taylor Swift y arriba, en la otra parte del video, voy comentando lo que me parece que debe hacer o decir, o mi opinión sobre Taylor Swift. Acá tenemos una ilustración de cuando el Daesh estaba, que es un grupo terrorista, estaba causando terror. Entonces fíjate cómo una caricatura puede tratar un tema tan serio y que en simples 1, 2, 3, 4 dibujos tú puedes entender el tema de los ataques que hubo en Palmira. En mayo de 2015 el Daesh invadió Palmira, una ciudad siria, patrimonio de la humanidad. Durante los meses que duró la ocupación, destruyeron templos, tumbas históricas, el Arco del Triunfo, el Templo de Baal Shams y el Templo de Bel. Y hasta mataron al arqueólogo más importante de la ciudad, Khaled al-Sadat, 1933-2015. Pero ayer, tras varias semanas de combate, el gobierno de Siria por fin recuperó la ciudad. La infografía de la bota aplastando a los malos y además complementan la bota con una banderita que dice con ayuda de los rusos. Una pequeña victoria para la humanidad. Fíjate, esta cuenta Pictoline todavía se mantiene y tiene realmente un desarrollo extraordinario de lo que son las diferentes formas de contar a través de imágenes. Acá vemos pequeños grandes placeres que tenemos cuando vamos al supermercado. Fíjate qué bonito y qué viral. Y además es una fuente de ingresos porque lo patrocina Walmart. Por ejemplo, ¿por qué a veces la vida adulta también te da gustos? Volver a encontrar tu marca favorita de la infancia. ¿Qué? Todavía existe su carita. Alcanzar la última concha de la panadería. Con concha creo que se refieren a pan. Agregar al carrito algo que amas, pero que no sueles comprar. Encontrar precios bajos todos los días. Recordar que se acerca tu temporada favorita. Ay, fíjate que ponen, por ejemplo, en este caso, Halloween. Y probar una nueva consola de moda. Encontrar el regalo perfecto que casi se te olvida llevar. Frescura garantizada. Quiero mucho a Walmart. Fíjate que a través de este género podemos complementarnos de una manera muy interesante, contrastando las ilustraciones con texto. Y me parece que es fantástico, pero también lo podemos hacer con fotografías y fotografías hechas con el móvil. Entonces, bien sea para video o para una infografía como esta, 4, 5, 6 fotografías y tú pones un concepto y un título a cada fotografía. ¿Ves cómo lo que vamos aprendiendo podemos irlo todo el tiempo modificando y adaptando a nuestra necesidad? Avanzamos en los géneros. Y bueno, aquí hay algunos que son extraordinariamente comunes, como por ejemplo es la imagen retocada. Y ahora recontra ultra potenciada con el tema de los deepfake. ¿Qué es un deepfake? Es un engaño profundo, es la traducción literal, donde por ejemplo hay inteligencias artificiales que no solamente clonan
a una persona, sino que además pueden imitar su voz. Al punto tal que no hay diferencia. Las diferencias son pequeñitas. Así que uno tiene que estar atento y crítico a cuando es es una ilustración o un video o una fotografía retocada, trabajada, o cuando es una información real. ¿Qué tenemos que hacer como comunicadores? Confirmar la información, no transmitir esa información que nosotros acabamos de recibir que no es cierta. Podemos hacer también podemos hacer cuestiones de valor que aporten humor, aporten sentido crítico, que aporten una reflexión, que eduquen o que transmitan los valores que tú quieres transmitir de tu marca, producto, servicio, etcétera. Está el making of, que es la parte de atrás de la noticia o de lo que sucede. Por ejemplo, son muy populares los making of de una película. Ah, ¿cómo se hizo la película tal? Entonces muestran las cámaras y cómo está el actor con la pantalla verde y demás cosas. Pero es fantástico cuando tú logras hacer un making of de las propias cosas que tú estás haciendo. Son muy populares sobre todo con los influencers, que es cuando yo fui a tal lugar o cosas que me pasaron cuando o los llamados bloopers, que son las cosas en los momentos donde te equivocas, no desde la cámara a la que estás hablando, sino desde una cámara que tienes aquí al ladito. El perfil no solamente es tu perfil de tu red social, sino que también tú puedes perfilar a otra persona. Por ejemplo, si eres deportista, tú puedes perfilar a tu entrenador, puedes perfilar a un compañero de entrenamiento, puedes perfilar a tu médico cuando estás, por ejemplo, sufriendo una enfermedad. Bueno, yo voy a hacer un perfil del médico que me está atendiendo. Y eso de pronto tiene un altísimo interés y muy probablemente también llegue a ser algo viral. Porque muchas personas se enferman y muchas personas se enferman y casi todos nos enfermamos de lo mismo. Y muy probablemente nos enfermamos en momentos simultáneos. Hay épocas donde hay mini epidemias, por ejemplo, de disentería, por no decir la otra palabra que es más fea, o por ejemplo de gripe. Está la época de la gripe, está la rompehuesos. Bueno, el médico que me trató en la rompehuesos, el perfil si te da la rompehuesos, ¿qué médico debes buscar? Tienes que buscar un médico que conozca, que sea de especialidad internista, que conozca de virus, que no tenga una cita, que tenga como por ejemplo Pedro López, el otro Osvaldo Conrado, médico. Vamos a lo siguiente, argumentos. Vamos a para no tardarnos tanto con Twitter, y está dando de político que se presenta frente a los preparativos de una enviada. Entonces, aquí, como si fuera un pan y le cortan los brazos, sale a Brasil y la política se tiene que desviar. Pero no necesitamos ser ilustradores, como en el caso de María José. De pronto, simplemente con una fotografía y un texto, ya tienes un extraordinario, donde en este caso, gracias al encuadre, donde la persona está utilizando una fotografía donde utiliza una regla de tercios, donde el personaje central sale en el tercio derecho de la pantalla, tienes un extracto que en el texto. Claro, esto es una por el directamente al lugar que tiene lo que lo con fama de pata, inteligencia de conservación para reducción dentro de los que podemos ver el rey es la columna
en el caso de un dispositivo donde el autor va a realizar su opinión. Entonces, ella me dice que está vamos a tener inmediato, la recomprimo y se la mando sin cortes porque yo estoy realizando la grabación y va a poder verla posteriormente sin interrupciones. Yo creo que si es posible, está yendo la señal porque cuando tú utilizas el VPN, sucede que la VPN absorbe la cantidad de datos y no tiene el la diferencia entre una y la editorial, claro, exactamente por una composición, una con respecto a un tema o varios, pero el editorial no es Montserrat, ni Carlos Pérez, ni nada, es el diario. Por ejemplo, el mismo, o el mes, la edición editorial, la editorial completa. Y el comentario está mucho más breve, porque un comentario es un minuto de todo un tema. Muy concretos y específicos. Por ejemplo, los comentarios y las opiniones. De una persona con respecto a la a un tema específico. Déjenme irme acá. Los géneros dialógicos. En los géneros dialógicos tú vas a construir un diálogo entre la imagen que tienes y el texto o confrontando dos textos. Entonces aquí conseguimos la fotodeclaración donde está alguien dando su opinión sobre un tema contemporáneo, vigente, de actualidad, acompañado de la fotografía. Un extracto de una entrevista, por ejemplo, la opinión más importante de una conversación de alguien, pero también puede ser una cita. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos el día de ayer dijo que había dos palabras con N que él no quería nombrar, él no podía nombrar. Se refería a las bombas nucleares y a la palabra negro en inglés. Y por supuesto las redes explotaron por lo controversial de ambos temas, ¿no? Tanto el tema del racismo, que está ahorita montado sobre la matriz más importante de opinión,
eh, por los diferentes sucesos políticos que vienen sucediendo en el país del norte y eh, las posibilidades de guerra y las guerras que están sucediendo en este momento alrededor del mundo. Y, por supuesto, declaraciones de Xi Jinping, declaraciones del presidente de Francia, declaraciones del presidente de Italia, que han tenido que ver en los últimos días con el tema atómico. La encuesta, casi todas las redes permiten que tú interactúes con el público de manera fluida y tengas datos para poder determinar una, una información. Pero también tienes la encuesta de una empresa de encuestas que hace una encuesta, bien sea de opinión calificada o de opinión no calificada. En el tema de las encuestas, la diferencia entre la encuesta de opinión calificada y la encuesta de opinión no calificada tiene que ver, por ejemplo, cuando hablamos vamos a hablar del tema de radiología. Surge ahorita una noticia y ponen de moda y montan sobre las matrices de opinión que los rayos X dan cáncer. Y tú sales a la calle y ves a partir de esa opinión si la gente piensa que los rayos X producen cáncer o no. O es una encuesta de opinión no calificada. Porque si me preguntan a mí, bueno, yo soy periodista, yo puedo saber del tema de lo que provoca el cáncer o no. Pero bueno, yo diré que sí sé, no sé, o estás de acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, y además tienes una gradación con respecto a las matrices de opinión. Eso se utiliza muchísimo en opinión pública. Que son las encuestas hechas de manera no calificada. Y las encuestas de opinión calificada, bueno, le preguntas a médicos, a científicos, a radiólogos, a físicos, a que tengan que ver con el tema y que tengan estudios especializados con respecto a ese tema. Entonces, la encuesta periodística, a diferencia de la encuesta científica, tienen una diferencia. Y es que la muestra periodística solamente es referencial. El 30% de las personas opina esto. En un universo de 20 personas que le preguntó un periodista, eso no tiene un criterio científico aceptado. Depende del rigor. Pero bueno, por eso una encuesta de una empresa dedicada al estudio de la opinión pública, de los análisis de mercado, estoy seguro que será un número mucho más fiable para que tú te forjes tu opinión. El encuentro, fíjate, aquí trabajamos con el tema interactivo, es un evento que consiste donde los usuarios le envían preguntas a un invitado que va contestándolas en directo. Muy popular en los live de Instagram, de TikTok, de Facebook o de Meet que hagamos. Y el quiz hace una pregunta que plantee una respuesta por parte de la audiencia. Vamos a entrar en el tema de las infografías. Esto lo vamos a avanzar un poco más rápido, pero tiene que ver con la visualización de datos. En esta gráfica, ustedes pueden observar que en la visualización de los datos vas a tener varias estructuras de discursos diferentes dentro de una misma visual. Déjame ampliar desde aquí un poquito la presentación. Espero que se vea un poquito mejor, ¿verdad?
sí, es menos importante que se vea el nombre de la academia y que se les puedan apreciar más directamente el tema de los gráficos que vamos a ver acá. Las infografías las van a tienen siempre que ver con datos. Y todo lo que estamos hablando en redes sociales hoy tiene que ver con datos, con mercado, con, 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 con información precisa, validada y verificada, que son lo que da más credibilidad. Por eso cuando hablamos de comunicación, tú te obsesionas con datos, porque la suma de datos concretos, verificables, reales, garantiza que tengas mayor credibilidad. Entonces, fíjate, aquí tenemos gráficos de barra horizontales y tenemos gráficos de barra verticales. Esto es con respecto a partidos de fútbol, ¿no? Y las victorias de varios equipos, ¿no? Y cómo se van construyendo los números. Pero aquí tenemos una infografía que está basada en un mapa. Entonces tú ubicas espacial y geográficamente dónde están sucediendo unos acontecimientos. Y en la siguiente infografía tenemos donde hay unos personajes, ¿no? Unos pequeños gráficos que te van a dar mayor o menor, perdón, te van a dar identificación sobre lo que estamos discutiendo, ¿no? Por ejemplo, que hablan del ciberespionaje de los gobiernos. Y te explica cómo funciona, ¿no? Atacan por las redes sociales, luego trabajan, hacen phishing por email marketing, te ponen una bomba, fíjate qué facilito, te ponen una bomba en un sobre, ya tú entiendes que es un correo que puede ser dañino, y después te ponen una bomba, perdón, después te ponen un documento de Word que todos reconocemos el símbolo sobre un sobre. Ya tú entiendes que tienes que estar pendiente con los documentos que abras. Esto funciona de la siguiente manera. Ubicativa cuando se trata de un tema de mapa. Estadísticas comparativas cuando analiza una información y la compara con otra. Estadística evolutiva cuando vas hablando que está montada sobre una línea de tiempo que marca la evolución de un tema X. Un diagrama donde te orienta en cómo va funcionando las diferentes cosas. De un diagrama ubicativo que tiene que ver con el tema de los mapas, de un esquema cuando tiene que ver con un discurso esquemático, que representa realidades intangibles como el tiempo y las fases de un proceso, y multigráfico, donde utilizas diferentes tipos de visualización para esto. Vamos al tema de los videos. Aquí ponen, los califica como de noticia, de obituario, perdón, 3 géneros de videos audiovisuales, perdón. Referenciales, que exponen los hechos, ideas, opiniones y sentimientos ajenos al autor. Testimoniales y expresivos, que difunden las opiniones del autor. Y dialógicos, basados en el uso de la palabra en diálogo o debate. Los géneros referenciales, que son los más habituales en video, hacen referencia a la noticia, a la última hora, al reportaje, que es otro género
del periodismo, donde tú utilizas, ya no tú puedes hacer un reportaje sobre algo que fue noticia y o de una noticia, sí, a partir de una noticia, y evalúas diferentes factores y actores y fuentes de información con respecto a algo. El informe, que es un video narrado con voz en off, que ahonda en una noticia, aportando las causas y consecuencias de lo ocurrido, el obituario, cuando alguien fallece, la revista de prensa, ya se los nombré hace un rato, el teaser es un recortado, que es un anticipo del contenido. Cuando hablan de los cortes de una película, o el tráiler de una película, es lo que llaman un teaser, es un pedacito de la película. Un video con un diagrama, ya vimos el diagrama, el video con un organigrama, donde se refiere a una organización. Aquí dice que son realidades intangibles. O sea, el diagrama es cuando hay realidades tangibles, físicas, y el organigrama cuando son realidades intangibles. Un video con estadísticas, un gráfico audiovisual, y el video multigráfico que utiliza diferentes textos. Los géneros testimoniales, el editorial, yo les comenté que trataba cuando termina de cuando pone la posición editorial de un medio, normalmente normalmente no es firmado, pero cuando es firmado lo hace o el dueño del medio o el editor. El análisis, el comentario, la crónica. En diálogo tenemos la entrevista ilustrada, la conexión con corresponsal, la declaración, el vox populi, que es lo que dice la gente en la calle, el encuentro cuando hay usuarios que envían algo, la rueda de prensa y el reclamo. Y por último tenemos los GIF. ¿Y qué hacen con los GIF? Bueno, los GIF los tratan también con noticias, con titulares, con informes, con reportajes. En cada uno de estos vas a tener el enlace a que veas un ejemplo de esto. Y sin duda alguna, el término de la innovación es algo que nos llama a todos los días. Todos los días cambia, todos los días se ponen trends, tendencias sobre algo que se está haciendo, bien sea generado por fotografía, por opinión o por un suceso, o algo que hizo una persona reconocida, con relevancia, con impacto mediático, y eso va a cambiar la perspectiva de la gente. Yo hoy quiero contarles, vamos a pasar a la siguiente lección, que tiene que ver con Elon Musk. Déjame volver a dejarlo un poco grande, más pequeño, perdón, para que me pueda entrar en pantalla. Okay, okay. Lo tengo en pantalla. Fíjense, el señor Elon Musk no se le ocurrió otra cosa que decir cancela Netflix. ¿Qué quería hacer Elon con esto y por qué lo hace? Bueno, yo le pregunté a Grok cuál era el contexto. Grok es la inteligencia artificial de Twitter, buscando saber por qué este señor el día de ayer publica esto. Entonces, él hace un retweet de una estadística. Vamos a poner la estadística en grande. Donde habla de la inversión en millones de dólares
y el porcentaje de los temas que trata el Netflix, ¿no? Y fundamentalmente están tratando lo que son los discursos de género, de transexualismo, incluso en la parte infantil de Netflix hay, hay mm, eh, qué sé yo, caricaturas donde hay una mamá transexual, cosas por el estilo, y él insiste y da una instrucción a su audiencia donde dice cancela Netflix. Esto fue hace un día. Y yo les tengo acá la captura de la pantalla. Luego, ¿qué hace el señor Elon? Retuitea 20 horas a 20 horas de cuando yo hice esa captura. Esta captura yo la hice antes de empezar la clase, a eso de las 6 de la tarde. Es decir, si publicó lo primero el día de ayer, habrían pasado unas 18 horas y Graham Linehan cancela su suscripción a Netflix. Si quieren saber quién es Graham Linehan, búsquenlo en Twitter. Pero luego, yo aquí puse que me tradujera el Twitter. Elon retuitea. No he visto Netflix en meses y por alguna razón me tomó el día entrar a mi cuenta solo para cancelarla, pero lo logré. Y nunca volveré. Tú también deberías hacerlo. Y Elon siguió con la campaña. Luego Elon retuiteó eh, este tweet de Esses donde dice Netflix es una organización activista empeñada en la indoctrinación, debe ser adoctrinación ideológica. Como parte del Fondo para la Identidad Creativa, ha donado cientos de miles de dólares al Centro de Cine Transgénero con el fin de llevar más historias creadas por personas trans al mundo. Y coloca aquí a los creadores transgénero que han sido beneficiarios de Netflix. 15 horas de que yo revisé la publicación, vemos que él vuelve a repostear diciendo que sí, una serie de personas que cancelaron su suscripción en Netflix. Ahora, yo le pregunté a ChatGPT o GPT qué impactos había tenido esto. Entonces, fíjense la respuesta de GPT, que lo vamos a ver ahorita, pero aquí está más visible. Dice, la caída del precio de la acción. Tras la publicación de Musk, las acciones de Netflix han bajado algunos puntos porcentuales. Por ejemplo, se reporta una caída de alrededor del 2.4% desde el momento del llamado al boicot. Esto es a través de la fuente de Cedar, Forbes, TipRank y en días previos también hubo descensos similares vinculados al ruido mediático, el riesgo reputacional y la presión mediática. La acción de Elon Musk ha generado cobertura mediática amplia, polarización y presión sobre la marca de Netflix. Se habla de que puede influir en la percepción del público, generar cancelaciones reales, aunque difíciles de medir rápido, y aumentar el escrutinio de su catálogo de contenido. Netflix ya no publica, es difícil de cuantificar el efecto de los suscriptores. Netflix ya no publica de sus suscriptores al mes, lo que dificulta hasta cuántas le dan que cancelen a tipo de campaña. Dice que la sociedad tiene esto moderado, sobre todo en mensajes como se luego habla de una eh,
eh, que no puedes ver una evaluación de manera inmediata, pero que sí puedes ver una eh, sí puedes ver una consecuencia a varios meses. A ver, nos vamos aquí a ChatGPT. Esto no se me va a clavar como Twitter. Y en el gráfico que vimos allí de ChatGPT, vemos que es un gráfico interactivo, ¿ves? Que lo puedes ver la caída en un día, ¿no? Pero lo puedes ver a 5 días y ves cómo viene descendiendo la línea del valor de la bolsa de la acción de Netflix en la bolsa de valores. Fíjense que el golpe de Trump el jueves 2 de octubre a las 8 de la noche, perdón, a las 8 de la mañana, tira de inmediato para abajo un montón de dinero que deja de valer la acción. Claro, el mercado bursátil tiene su lógica, ¿no? Y cuando, pues fíjate, aquí lo vemos por hora hasta las 6 de la tarde, cuando se la consulta, y tuvo el punto más bajo a las 10 y cuarto de la mañana, y como la acción bajó, hubo gente que compró, pero esto solamente he visto en un día. A 5 días vemos que tiene un impacto poderosísimo. La acción costaba 1.218 el lunes a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde costaba 1.162. Cuando cuentas la cantidad de millones, pierde $44.97 en 5 días. Cuando ves la cantidad de millones de dólares que es eso, son números alarmantes. ¿Qué quiero yo ejemplificar con esto? Yo con esto lo que quiero llegar es a meterles a ustedes dos gusanos en el cuerpo. El primero tiene que ver con las ganas de validar las informaciones, de no convertirnos en unos repetidores de informaciones porque la información dice lo que yo quiero escuchar. A mí me gustaría dar las noticias que yo quiero escuchar. Yo quiero que el precio de la gasolina baje, y quiero que no haya pobres en el mundo. Yo quiero la paz mundial, y yo quiero que mi equipo deportivo gane. Yo quiero que mi artista favorito saque más canciones. Todos queremos validar y escuchar las informaciones que queremos. Pero lo más importante, por más que te guste una información y vaya que tenga que ver con tu forma de pensar, la validez. Y lo otro es que como creador visual, convirtiéndote en un realizador, puedes tener un universo increíble de formas diferentes al video selfie. Hola, soy Carlos y estoy aquí grabando una clase para mis amigos y gente fantástica del Diplomado de Comunicación Social y fotografías de la Academia de Atmósfera Creativa, porque bueno, entonces vamos ustedes a ver, yo les voy a mostrar cuánta gente está, ya ese formato un poquito vanidoso viene en decadencia a medida que nosotros podamos tener información nueva para crear nuevos contenidos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Ya saben que la tarea es muy sencilla: un video selfie de 1 minuto hablándome sobre el tema y la recopilación de 5 géneros, de 5 informaciones con los géneros que hemos visto hoy. Vimos más de 70, así que podemos ubicar 5 de los cuales tú pudieras hacer y compartírmelo a través del Canvas. Como hicimos la clase pasada, vamos a esta clase, por supuesto, mucho más corta que todas las anteriores. Vamos a abrir una pantalla de Meet
para poder compartir y aclarar cualquier posible duda que tengan. Un gusto y bueno, nos vemos en el espejo. Lamento que haya tenido algunas interrupciones la transmisión, pero bueno, vamos a solventar eso con la grabación. Fuerte abrazo a todos. Nos vemos ahorita en el Meet, ya pasó el enlace.